Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Para hoy en Palabra y Café, mis amados, dice de la siguiente manera: Señor, que mi amor fraternal sea genuino. Es la última parte en el arreglo que tienen nuestras Biblias del capítulo número 2 de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Documento, ya lo hemos dicho, que se considera como el primero que fue escrito de todo el Nuevo Testamento, año 50, ciudad de Corinto, 50 después de Cristo, ciudad de Corinto, cuando Pablo ya había estado unos días o semanas o meses antes, tal vez, en Tesalónica. Había pasado a Berea, había pasado a Atenas y había llegado a Corinto. No fue muy grata la experiencia de Pablo en cuanto a los judíos que alborotaron a la ciudad y hubo asedios, hostilidad, persecución y tuvieron que salir apresuradamente de allí, pero el fruto que quedó en Tesalónica fue un fruto muy agradable, muy grato, muy especial. Y me refiero a fruto con personas que creyeron en el Señor Jesucristo, que fueron transformados de los ídolos y cambiaron sus vidas. El Señor transformó por completo sus vidas para ser nuevas personas. Y esto, entre otros detalles más, pues generó un vínculo afectivo muy poderoso entre Pablo y los hermanos de Tesalónica, tanto que Pablo dice que estábamos dispuestos no solamente a entregarles el evangelio, sino nuestras vidas. Y dice, tan amados llegaron a ser ustedes para con nosotros, para nosotros. Entonces, digamos que el vínculo afectivo es innegable, salta a la vista y lo resalta Pablo en realidad. Y esta última porción del capítulo 2, que va desde los versículos 17 hasta el 20, Pablo se ocupa de decir, miren, quisimos ir, no pudimos. Pero de verdad quisimos, no pudimos. Pero queríamos verlos con unas ansias, con un anhelo impresionante, pero no pudimos. Y aunque no estaban muy lejos, ya vamos a ver lo que pasó. Leamos. En algunas versiones, quiero hacer notar eso, se ha puesto un título diferente y digamos que varía, pero dice en la versión del 95, ausencia de Pablo de la iglesia, pero la Dios habla hoy, por ejemplo, tiene el título de Deseos de una nueva visita. Y me gusta. Quiero decirles que me gusta mucho ese título. La Nueva Traducción Viviente tiene el título de el buen informe de Timoteo sobre la iglesia. Y uno dice, bueno, sí, pero no. Sigo quedándome con el de la Dios habla hoy. Y me gusta, quise nombrarlo por eso, porque en realidad es el foco, es el centro de esta porción. Y recordemos que estamos enfocándonos en la meta, que es nuestro Señor Jesucristo, y esto nos ayuda, como dice la frase de hoy, de amar a nuestro prójimo genuinamente, de tener un amor fraternal genuino, de experimentar el afecto hacia alguien en Cristo. Y si no está en Cristo la otra persona, que experimente el afecto de una persona que sí está en Cristo hacia alguien que no. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo nos insta o nos exhorta
aún a amar a nuestros enemigos. Entonces, bueno, allí no hay excusa de tener un amor fraternal genuino. No hay excusa aún para con los enemigos. Pero bueno, no es el punto de hoy. Vamos a lo de hoy. Pablo inicia diciendo en esta última porción, dice, en cuanto a nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. Me encanta, me encanta. Deseábamos ardientemente ver vuestro rostro. Qué versículo tan cargado de emotividad, de afecto, de esas emociones afectivas. Miren, dice, cuando nos separamos de ustedes por algún tiempo, aunque no los veíamos, siempre los teníamos presentes en nuestro corazón y deseábamos mucho, dice, ir a verlos, mucho ir a verlos. Amados hermanos, después de estar separados de ustedes por un breve tiempo, aunque nuestro corazón nunca los dejó, aclara la traducción viviente, la nueva traducción viviente, hicimos todo lo posible por regresar, debido a nuestro intenso anhelo de verlo. Y uno dice, hombre, qué pesar. Una videollamada, sí, una llamadita. Pero uno dice, bueno, estamos pensando aquí. Y yo digo que eso en estos tiempos apacigua un poco digamos, la ansiedad y a veces la preocupación o la angustia, o como dice allí Pablo, el intenso anhelo o deseo de ver a alguien, lo apacigua esa videollamada. Que déjenme decirle, entre otras cosas, pues eso es muy nuevo. Muy nuevo. Es una tecnología de no hace mucho. Porque recordemos, no sé, 15, 20 años atrás, 10 años atrás, tal vez me equivoco, pero eso no existía, no existía. Yo me acuerdo cuando el telegrama, solo era el telegrama y las cartas escritas a mano, por correo tradicional que, no sé, duraban un mes, semanas en llegar y se enteraba uno de buenas noticias o de alguien que llegara de visita, igualito que con Pablo, ¿sí? Lo único que, bueno, nos alentaba mucho el telegrama, me acuerdo yo, que ese es de lo antiquísimo, llegamos bien, todos bien en casa, punto, ya afuera, ese era todo el telegrama, y avisó que llegó bien y punto, pero me acuerdo cuando las llamadas internacionales en nuestros países costaban muchísimo dinero. Y poder hablar con alguien era si tenía teléfono, donde estaba, si era posible. Bueno, quienes estamos aquí, creo yo, somos testigos del avance de la tecnología en cuanto a comunicaciones. Y hemos avanzado muchísimo en estos últimos 50 años. Eso ha sido algo impresionante, impresionante. No estaba en aquella época. Y lo que me refiero es cómo sosegar, cómo calmar. Cuando dice Pablo, aquel intenso deseo o intenso anhelo de verlos. Tanto así que cuando habla Pablo de esto utiliza el término epitumía, si no mal recuerdo. Déjenme buscarlo aquí y lo confirmamos, porque es un término que normalmente se utiliza en el deseo pecaminoso. En el deseo pecaminoso dice sí, con mucho deseo, epitumía. Cuando hay aquel deseo intenso, interno, entrañable, pecaminoso. Así se usa. Y aquí lo usa Pablo para decir el anhelo que nosotros teníamos de verlo es impresionante. Tenemos, hablando del presente de Pablo. Pero quiero resaltar que cuando dice en cuanto a nosotros, hermanos, separados de ustedes,
Una traducción literal del término separados que se utiliza en griego es huérfanos. Quedamos huérfanos de ustedes. Porque se apela con el término en griego a una separación por la pérdida de un ser querido. Perdimos a alguien, murió alguien y ya no lo veremos más. Quedamos huérfanos de ustedes. Y ese es el término porque el separados pues no le hace mucho honor, sí, no es propio del sentimiento que está expresando Pablo aquí de no ver a sus hermanos. Entonces, por eso hablamos de ese amor fraternal genuino y Pablo aquí abre su corazón y dice, nosotros deseábamos ardientemente el verlos a ustedes y quedamos separados por distancia, pero no de corazón. Ustedes quedaron aquí, de manera que no es de cajón la frase, hoy es válido decirle a alguien, mira, estamos separados, no hablamos mucho, pero siempre te llevo en mi corazón. Y ya les había dicho, en mis oraciones. Un café por eso. Un café por eso, por todos aquellos que tenemos seres amados separados, lejos de nosotros, huérfanos nosotros de ellos y ellos de nosotros. Y por videollamadas, a veces ni siquiera por llamadas nos contentamos, sino que el anhelo de verlos siguen allí profundo en nuestro corazón. Un café por eso. Y que sea grande ese trago. Ay, Señor. Pero bueno. Deseábamos ardientemente ver vuestro rostro. Mis amados, ni para qué entrar en detalle porque se nos vienen las lágrimas. Así que avancemos. Por eso quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez. No tenemos otra evidencia escrita de estos intentos de Pablo, pero aquí lo dice, intentamos muchas veces, o por lo menos yo, por lo menos más de 2 veces intenté, pero Satanás nos estorbó. Y uno dice, ok, ajá. El término realmente dice, nos embarazó. La versión Reina Valera de 1909, la que leía mi padre, dice así, por lo cual quisimos ir a vosotros, el a va con tilde, a vosotros va con tilde, 1909, versión antigua. Yo Pablo, a la verdad, una vez y otra, mas Satanás nos embarazó. Y ahí quedamos nosotros, así que Satanás nos embarazó. Porque normalmente nosotros utilizamos el significado del término embarazar para la mujer que queda embarazada. Pero la Real Academia, dándole honor al nombre y traduciéndolo con toda la dignidad que tiene la palabra, en su primera definición dice embarazar, impedir, estorbar o retardar algo. Así que, bueno, no le vaya a decir a alguien, perdóname por haberte embarazado, cuando usted fue el culpable del retraso de alguien. Porque se va a prestar para confusiones, pero bueno, un café por eso. Sí, el término significa también impedir, estorbar o retardar algo. Entonces, cuando dice allí, por eso quisimos ir a vosotros, y yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Uno no puede evitar digamos, la inclinación o el deseo de recordar, o el recuerdo mejor, de Hechos capítulo 17, versículos 6 y 7, cuando Pablo escribe en la visión del varón macedonio que dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. En el lenguaje de Pablo, o mejor dicho, de Lucas, que es el que escribe Hechos, hablando de la experiencia de Pablo y los viajes de Pablo en sus misiones, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿cómo saber cuándo el diablo estorba
o el Espíritu Santo impide? ¿Quién es quién y cuándo obra quién? Entonces tenemos que recordar rápidamente, mis amados, que Pablo no fue a Tesalónica por el alboroto que hicieron los judíos de una manera maldadosa, malévola y hostil, alborotando la ciudad, buscando gente sediciosa que maldadosamente persiguieran a Pablo y poner la vida en peligro. Sí, pero en la otra instancia, cuando estos quieren ir a estos lugares a predicar, pues no hay ningún alboroto, no hay ningún impedimento de hostilidad, de muerte o algo así. Sencillamente el Espíritu les pone en su corazón, no vayan. Las puertas pudieron estar abiertas de esos lugares para ir. No había en realidad ningún impedimento de peligro de vida ni nada. Sencillamente el Espíritu les puso en el corazón, para allá no, por lo menos todavía no. Vayan a Filipos, vayan a Filipos. En esos otros lugares después, pero ahora en eso. Entonces, sí puede uno llegar a percibir cuando es el enemigo que el Señor le da el permiso de estorbar algo, porque entendámoslo así, y pudiéramos profundizar en esto, pero no es el centro del escrito, pero sí hay que aclararlo. Pudiéramos nosotros sobreponernos a las intenciones de embarazarnos del enemigo, de estorbarnos, de impedirnos, porque el Señor es mucho más poderoso. Pero el Señor siempre está guiando nuestras vidas. Cuando se refiere a pecaminosidad, a hostilidad, a algo malévolo, podemos tener la autoridad de decir, venga, Satanás está estorbando. Pero cuando no es así, el Espíritu Santo nos está dirigiendo. Pero aún también podemos decir que cuando hay hostilidad, hay pecaminosidad, hay algo malicioso allí, algo satánico allí, y el Espíritu nos dice, no vayas a pelear, deja eso así, y nos retraemos, pues sí, el Espíritu también nos está guiando por encima de todo esto. Así que es una frase bastante controversial y que vale la pena nosotros tener algo de claridad al respecto, pero creo que hemos cubierto un poco el asunto. Un café por eso, sí. Y termina Pablo diciendo, pues ¿cuál es nuestra esperanza de gozo o la corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Cuando él habla de la venida del Señor Jesucristo, es cuando el Señor venga, será para nosotros un gozo, un orgullo, una alegría, que el Señor los reciba a ustedes y los califique a ustedes, habiéndonos utilizado Él como instrumento para llevarles el Evangelio a ustedes. En otras palabras, la bendición de ustedes, su crecimiento, su madurez, su fortaleza, el ser mejores personas, el ver cómo ustedes han crecido en el Evangelio y se van fortaleciendo en el Señor, el ver cómo el Señor derrama sobre ustedes sus bendiciones, los ayuda y los bendice de una manera impresionante, ese bien de ustedes para nosotros es una alegría. Y ese, mis amados, es un punto muy importante, clave, diría yo, en el ejercicio del amor fraternal genuino. Cuando yo amo tanto a alguien, a una persona, a un hermano en la fe, que cuando le va bien, cuando el Señor lo bendice, cuando llega a estar inclusive mejor que yo me gozo en ello. Literalmente, un padre o una madre, o los padres con sus hijos. Cuando los padres ven prosperar a sus hijos, hablemos de un vínculo natural, obviamente, de unas virtudes naturales, en un contexto natural, normal, unos padres que ven prosperar a sus hijos. Incluso llegar a mejor y más altos estamentos que lo que llegaron ellos como padres, se gozan en ver a sus hijos, en ver las bendiciones que Dios les dio, que les va bien y que el Señor los guarda y los ayuda y llegan a tener inclusive
mejor cosas o mejores posiciones o mejores logros, mejores objetivos y crecimientos en la vida cristiana que lo que tuvimos nosotros. Nos gozamos. Y allí ese amor fraterno que uno pudiera decir en el ambiente de padres, uno lo puede entender, trasladarlo o pasarlo al ambiente de hermandad en Cristo. Cuando vemos a nuestros amados hermanos que les va bien, que el Señor los prospera, que el Señor los bendice, que crecen en madurez, que crecen en el Señor, que se fortalecen en el Señor, habiendo sido nosotros instrumentos para compartirles el Evangelio y para que crecieran en ese camino, es nuestro gozo, es nuestro orgullo, es nuestra alegría. Estoy orgulloso de ti, estoy gozoso por ti. Y delante del Señor, dice Pablo, lo pone de manera escatológica Pablo, en la presencia del Señor, cuando llegue el momento final de la repartición de los galardones y todo esto, estaremos orgullosos de verlos a ustedes recibir los galardones del Señor, porque Él nos usó a nosotros como instrumentos para bendecirles a ustedes. Tal era el amor fraterno de Pablo. El amor fraternal genuino no cubre envidia, no incluye envidia, no incluye el tomar ventaja ni yo soy mayor que tú, no hay competencia, no hay mala intención, no. Y si el otro llega a ser mejor que yo, aleluya, gloria al Señor. Qué bueno, hermano, me alegro por ti. Y ese es el amor fraternal genuino, verdadero, del que habla, del que da testimonio, da testimonio Pablo aquí. Mis amados, que nuestro amor fraternal para quienes nos rodean, en el nombre del Señor Jesucristo, sea un amor fraterno, genuino en Él. Padre, gracias por lo que nos has regalado hoy. Gracias por esta porción tan rica, Señor, en sentimientos, en emociones, en esos anhelos profundos que tenía el apóstol Pablo de ver a los tesalonicenses de nuevo. Gracias por lo que nos dejas hoy, Señor. Por cómo nos permites vivir la vida cristiana en amor fraternal con nuestros seres amados. Y no solamente con nuestros hermanos en la iglesia, sino también con nuestros hermanos en la carne, en la sangre, con nuestra familia. Gracias, oh Señor. Es una bendición que viene de tu mano. Si en algo estamos fallando allí, ayúdanos, oh Señor. Si algo nos falta en el poder de tu Espíritu Santo, ayúdanos y guíanos, te lo suplicamos. En tus manos estamos. Gracias por este tiempo. Gracias por esta bendición. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, ha sido el tiempo de hoy. Espero que el Señor los guarde, los bendiga, que tengan un muy buen lunes, inicio de semana, una semana muy fructífera también. Que el Señor fructifique el trabajo de sus manos, los bendiga y los guarde. Y nos veremos mañana, si el Señor así lo permite, en otro tiempo de palabra y café. Que el Señor los bendiga. Gracias por compartir con nosotros este espacio de palabra y café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.